Buenos días a todos. Lo primero de todo que quería es agradecer a Neutral in Motion, especialmente a la AER, ¿no?, que haya propuesto, ¿no?, y que contéis con nosotros, con Alphabet, para dar voz a los resultados del estudio que hacemos anualmente sobre los hábitos de movilidad de los españoles. También quería agradecer a Mobility Pons, ¿no?, por haber cedido este espacio tan maravilloso para poder llevar a cabo esta jornada, y también a los medios de comunicación, ¿no?, por la labor que tienen a la hora de difundir y de concienciar también en todos estos mensajes hacia una movilidad más sostenible. Antes de entrar con detalle en los resultados, ¿no?, quería compartir con vosotros un pequeño vídeo, ¿no?, que ilustra por qué hemos puesto en marcha desde hace ya más de 10 años este foro de movilidad, ¿no?, porque creemos que es importante y que aporta valor también a la sociedad, a las administraciones y a los distintos medios de comunicación, ¿no?, porque creemos que la información sobre los hábitos de movilidad de los españoles nos ayuda a detectar también pues muchas oportunidades, ¿no?, y para poder trabajar y promover esa colaboración público-privada. 2014. Los patinetes eran cosa de niños y las bicicletas eran para el verano. Y entonces, cuando hablar de movilidad no estaba de moda, desde Alphabet pusimos en marcha el Foro de Movilidad, un lugar de encuentro y conocimiento para debatir y analizar la manera en la que los españoles nos movemos. Y aquí seguimos, más de una década después. En Alphabet nos gusta ser pioneros. No solo lo fuimos creando el Foro de Movilidad, también trajimos a España el primer servicio de renting de motos y el primer servicio de car sharing corporativo, cuando compartir coche tampoco estaba de moda. Desde nuestra llegada a España en 2001, estamos centrados en impulsar el cambio hacia una movilidad más responsable, flexible y consciente. Y para ello, hemos preguntado a los ciudadanos qué les mueve, cuáles son sus preferencias y sus inquietudes. Pero esta información no solo es imprescindible para nosotros como compañía de gestión de flotas, también lo es para vosotros, instituciones y administración pública, que os enfrentáis al reto de conseguir ciudades más habitables. Y para vosotros, medios de comunicación, encargados de informar y movilizar a la sociedad. Porque en Alphabet os acompañamos, compartimos esta responsabilidad y entendemos la movilidad más allá de un desplazamiento de un punto A a un punto B. Porque creemos que la movilidad mejora la calidad de vida de las personas y fomenta un entorno más saludable. ¿Y tú? ¿Cómo te mueves? Pues nada, vamos a ver cómo nos movemos. Antes de nada, pues hacer una ficha técnica de lo que es el estudio. Es un estudio de 5.000 entrevistas que realizamos anualmente, que tiene un margen de error de más o menos 1,5 puntos y que representa pues distintas a la sociedad desde un punto de vista de género, desde un punto de vista de edad, y además nos gusta hacer foco en las principales capitales de provincia, porque veremos, ¿no?, a lo largo de las distintas diapositivas que realmente hay diferencias entre las ciudades, ¿no? No toda en España, no todos nos movemos igual, las circunstancias de las ciudades, el tamaño, la distribución, el ordenamiento, hace que haya más prioridad de unos medios que de otros, ¿no? Este año hemos terminado, vamos a ver resultados de 2024, porque en 2025 acabamos de terminar el campo, estamos analizando los resultados y que he visto si hay alguna cosa importante que hay que destacar que supusiese un cambio de tendencia o algún dato diferente, pero todavía estamos en harina y no tenemos los resultados completos. En un par de semanas esperamos poderlos publicar. Rápidamente haremos un repaso por estos capítulos, ¿no?, por lo que son los hábitos, por las principales tendencias del sector, por una píldora también sobre lo que es la movilidad inclusiva y sobre la normativa y el impacto que tiene en el entorno de la movilidad. Entrando en los hábitos, ¿no? ¿Cómo nos desplazamos, ¿no? Decíamos, en 2014 pusimos en marcha este foro y en ese momento hicimos la pregunta de, oye, dentro de 10 años, ¿cómo crees que va a ser la movilidad, ¿no? Y más del 60% pensaba que la movilidad iba a cambiar, y además un 77% decía que iba a ser pues una movilidad con más transporte público, con más electrificación, con más movilidad, micromovilidad. Y realmente pues no se equivocaban, ¿no? Porque cuando vemos ahora los resultados de los últimos años sí que vemos un
un crecimiento de ese tipo de movilidad compartida, de movilidad, de micromovilidad, de crecimiento del transporte público. O sea, en el año pasado lo que observamos sobre todo es mayor intensidad, nos movemos más, cada vez hay más alternativas y más medios puestos a disposición de los ciudadanos, que eso hace que todos nos podamos, ¿no? No es un único medio de transporte, sino que utilizamos diversos medios de transporte, y lo que vemos es que todo crece en líneas generales. Crece mucho el transporte público, porque también, ¿no?, las subvenciones, las ayudas que ha habido al transporte, pues eso ha contribuido a que creciera pues, tanto el metro como el autobús, como los trenes. Pero también crece el desplazamiento a pie, también crece el uso del automóvil, ¿no?, que estoy de acuerdo que muchas veces se demoniza y tiene que tener su espacio, ¿no? Sí que hay muchas diferencias entre ciudades, ¿no? Aquí traemos el ejemplo de Madrid porque, bueno, pues es la principal ciudad, porque estamos todos aquí, y donde vemos que sí que el metro es el medio más utilizado. En otras ciudades pues sí que vemos que, por ejemplo, la micromovilidad en Sevilla, en Valencia, tiene un mayor peso que en otras ciudades. Los jóvenes tienden a utilizar más pues, metro, autobús, mientras que quizás los hombres de mediana edad pues, son todavía más el uso de la moto en proporción a la media. En el caso de Madrid, además de que el transporte público estrella es el metro, también destaca el tema del VTC, que está por encima del taxi, ¿no? Yo, mis hijos, por ejemplo, hay muchas veces que pues, cuando salen de noche y tienen que volver a casa o cuando tienen que ir al aeropuerto, me voy a pedir un Cabi. O sea, es que ya es una cosa que forma parte de su genérico, y han sabido conectar con esas generaciones más jóvenes que seguramente pues porque era más fácil acceder a ellos, porque tenía un precio más asequible en su momento, que ahora no siempre es igual, hace que esas nuevas generaciones también lo tengan más interiorizado y vayan creciendo. Hay diferencias por ciudades, ¿no? En ciudades más pequeñas como La Coruña, como Oviedo, como Santander, pues a lo mejor el desplazamiento a pie es más importante. En otras ciudades como Toledo, Badajoz o Las Palmas, el automóvil todavía cobra más importancia. Con lo cual no todo vale para todos, tenemos distintos ritmos, distintas velocidades dentro de las ciudades de España, y es importante que, bueno, pues que sepamos adaptarnos a cada uno de esos sistemas. ¿Por qué elegimos ese sistema o esa forma de desplazarnos, ¿no? Pues principalmente porque somos cómodos. El 75% habla de la comodidad, ¿no? de facilitar. Cada vez es verdad que somos más cómodos. Hay un 40% que además se incrementa, que es porque hago ejercicio. De hecho, en las ciudades que se desplazan más a pie, ese dato todavía es mayor, de la misma forma que el ahorro es mayor entre aquellas, mencionan esa razón en un mayor porcentaje, entre aquellas personas que utilizan más el transporte público. A nivel del papel del vehículo, pues sí que vemos que para la mitad de la población es imprescindible, ¿no? Y hay ciudades que esos niveles están casi en el 70%, Badajoz, Toledo. ¿Pues por qué? Porque tienen unos sistemas, unas infraestructuras de transporte público más deficientes, porque no tienen tanta oferta, porque no tienen tanta frecuencia. O Las Palmas, ¿no?, que tiene una cultura del automóvil muy arraigada, porque es una de las ciudades de España con mayor número de coches por habitante, entonces cada una tiene su ritmo. Sabemos que la inflación tiene un impacto. Hace unos años hubo un repunte muy importante, pero todavía pues, la subida de los precios y de la inflación en el sector del automóvil está por encima de la media, y cuando le preguntamos a los ciudadanos si la inflación ha tenido un impacto en sus hábitos de desplazamiento, pues un 67% nos dice que sí. ¿Y cómo impacta eso? Pues sobre todo con un mayor uso de la micromovilidad o del transporte público, o de vez en cuando a reducir el uso que tú estás haciendo de tu propio automóvil. ¿Utiliza el coche para desplazarse a las ciudades? Ahí nos sorprendió, ¿no?, ese incremento que se produjo sobre el año anterior. Lo que sí vemos es que el vehículo y el automóvil, ¿no?, como veíamos antes, independientemente del desplazamiento a pie, es el medio de transporte principal y sigue teniendo un papel, y yo creo que tenemos que encontrar esa convivencia y esa facilidad para que, oye, pues
podamos seguir utilizando el automóvil en nuestros desplazamientos, porque para mucha gente es fundamental y es la única forma de poder acceder o de ser más flexibles, ¿no? Porque hablamos de la comodidad, de que somos cómodos, y también pues nos gusta esa parte del sector. No siempre es con el vehículo propio, a veces vamos al centro en vehículos pues de terceros o taxi o de VTC, pero sí que juega un papel muy importante. Si hablamos sobre el tipo de propulsión que tienen los ciudadanos actualmente, yo creo que a nadie nos sorprende que 9 de cada 10 diga que tiene un vehículo de combustión o de combustibles más tradicionales, ¿no? Porque aquí al final estamos reflejando los resultados del parque móvil. Sí que ya vemos, ¿no?, que el híbrido empieza a ganar su peso en el parque, pero sobre todo cuando preguntamos qué tipo de motorización elegirías en una futura intención de compra, aquí sí que vamos viendo cosas que ya tenemos en reflejo en la sociedad ahora, ¿no?, que los híbridos ya están por encima, en las matriculaciones de los últimos meses, por encima de la gasolina, ¿no?, y ahí se ve esa intención. Es cierto que en estos momentos, con incertidumbres a veces regulatorias, pues el híbrido satisface muchas necesidades, también tiene las ventajas de la etiqueta medioambiental, y entonces es una apuesta bastante segura. Ya estamos viendo cómo está creciendo eso, pero tenemos unas noticias positivas también en cuanto a la electrificación, ¿no? Cada vez más gente, casi el doble, ¿no?, pues se estaba, o 10 puntos más, estaban valorando un vehículo electrificado. A la hora de identificar si conoce el plan MOVES, que es algo que también nosotros preguntamos, aunque hay un porcentaje muy alto que no lo conoce, ese incremento de la intención futura de compra hace que también, pues, cuando tienes algo en la cabeza, vas profundizando, te vas preocupando por cuáles son las ayudas que hay, y es lógico que eso suba. Pero ahí sí que hay un dato que hemos visto del 2025, donde vemos un ligero cambio en esa intención de compra futura, porque vemos que la gasolina sube un pelín y el eléctrico quizás se retrae un poco. Creemos que el momento de incertidumbre, ¿no?, con el cambio de gobierno en la Unión Europea, que no sabíamos muy bien si iba a fomentar o no, el tema de los aranceles, la falta de ayudas, pues muchas veces hace que la intención de compra hacia vehículos eléctricos pues a lo mejor se esté retrotrayendo un pelín. En cuanto hablamos de cada cuánto cambia la gente el vehículo, pues ya sabemos, ¿no?, esta información son datos del parque, son datos de ANFAC, no son datos del foro, pero sabemos, ¿no?, que nuestra media es 14 años, o sea que está por encima de la media europea, y que además hay un porcentaje de casi la mitad que tiene un coche más de 15 años de antigüedad. Pero además, cuando preguntamos a la gente cada cuánto cambia su vehículo, un 16% nos dice que más de 8 años, entre 8 y 10, y un 35% más de 10 años, siendo en algunas ciudades incluso casi llegando a niveles del 50%. Además, no solo se cambia ese vehículo cuando se cambia por un vehículo nuevo, sino que en muchos casos lo que se hace es por un vehículo usado. Esta mañana en la radio también, ¿no?, iban diciendo que el vehículo usado estaba creciendo otra vez. Pues eso hace que los vehículos sean todavía, pues contaminen más, no sean tan seguros. Es la importancia de que haya planes de achatarramiento, planes de ayuda para que, bueno, pues renovar ese parque móvil. Y ahí el renting tiene una labor fundamental, ¿no?, porque somos un facilitador de esa renovación del parque a coches más digitales, a coches más sostenibles, a coches más seguros. ¿Por qué motivo cambias de vehículo? Pues al final porque ya no me da más, ¿no? Se deja de funcionar, y es la principal razón, con diferencia, ¿no? Vemos el 76%, luego ya el siguiente está al 30%, ¿no? Porque ya no me sirve. Eso también dice que, oye, pues los fabricantes son muy fiables y hacen productos muy durables, ¿no?, porque nos aguanta mucho tiempo, pero sí que es necesario ayudar y facilitar a esa transición. Un 30% dice porque es más sostenible o porque tiene una etiqueta que me ayuda, ¿no?, a facilitar mi acceso a la ciudad, y porque tiene una serie de beneficios. Y luego, pues bueno, la seguridad y la ecología están también y aparecen.
En este momento que estaba tan en boga el tema de las marcas chinas, también preguntamos, ¿no?, a los ciudadanos si consideraría o a la hora de cambiar de vehículo valoraría una marca china, y bueno, pues a mí personalmente me ha parecido muy alto el dato, ¿no? La mitad consideraría que sí, y además entre los jóvenes casi un 60%, ¿no? O sea, es verdad que ahí pues están jugando su papel. De hecho, en los últimos meses de matriculaciones ya están alcanzando el 10% de la cuota, han crecido muchísimo, y eso es verdad que es una amenaza para la producción y para las marcas europeas. Entrando ya en el capítulo de las nuevas tendencias, ¿no?, tenemos aquí pues un foco más en la electrificación, lógicamente. También vemos que hay camino, ¿no?, a que los resultados estamos viendo que van mejorando. Un 43% piensa que el vehículo eléctrico pues puede ser una solución, desde luego, para las ciudades, mucho más que hace un año y medio. Pero si nos retrotraemos a 2014, ¿no?, cuando hicimos esta misma pregunta, había un 70% de la gente que pensaba que la electrificación iba a ser la solución para las ciudades. ¿Por qué es más bajo ahora? Pues seguramente porque también hay otras soluciones, ¿no? No es la única solución. Pues en aquel momento igual no se pensaba en la micromovilidad o en los vehículos compartidos o en el VTC. O sea, hay muchos actores que son capaces de convivir, y además pues que igual la experiencia es un grado y no está la infraestructura al nivel que creemos, todavía pues hay algunas experiencias, sigue siendo un vehículo más caro, y eso hace que, bueno, pues todos esos niveles estén un poquito más bajos que lo que hace 10 años se pensaba. Aún así, nuestros jóvenes piensan que, y veremos ahora otra serie de datos en torno a la electrificación, siempre es un target que ve la electrificación como algo mejor, con más posibilidades y con más aspiracionalidad que otros grupos de edad. Cuando preguntamos, ¿no?, algo que tiene mucho que ver con favorecer, facilitar e impulsar esa transición a la electrificación, por dónde, si sabes dónde conoces, ¿no?, dónde están los puntos de carga, lo que sí que vemos es que ya, pues bueno, cada vez vamos viendo más, estamos casi cercanos a los 50.000, lo que pasa que todavía hay muchos que no están operativos y estamos lejos de los 91.000 que tendríamos como objetivo, ¿no?, en este año, según el plan que deberíamos de seguir para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Pero sí que los lugares de carga pública, los centros comerciales, las gasolineras, cada vez vamos viendo más presencia de puntos de carga. Las empresas también tenemos ahí nuestro papel, la nuestra es un ejemplo, ¿no?, que facilita a sus empleados pues tener puntos de carga para poder dar acceso a los empleados, y en ese sentido pues digamos que vamos en la buena dirección. El uso también, lógicamente, va incrementándose, la gente que tiene un vehículo eléctrico, y también vemos que ese uso, tanto de forma habitual como de forma ocasional, va creciendo, siendo mayor pues en ciudades como Sevilla, como Barcelona, como Madrid, lógicamente, que es donde más peso tenemos, en parte también por el impacto del car sharing, y entre los targets, pues de nuevo, los jóvenes vemos que son los que hacen un mejor uso de eso. Cuando preguntamos si ya te has planteado adquirir ¿no?, algún vehículo eléctrico, de nuevo, ¿no?, vemos datos positivos con respecto a años anteriores, y los jóvenes también, ¿no?, vemos que tienen una mayor intención o aspiracionalidad, o ven el vehículo eléctrico como una alternativa para ellos. También cuando hacemos referencia a si estarían dispuestos a pagar más porque hay unos ahorros, ¿no?, en cuanto al combustible, tienes bonificaciones, no tienes tantos gastos de mantenimiento, pues hay un 58% de gente que diría que sí, que está dispuesto a pagar más. Quizás con un límite de unos 5.000 euros mayoritariamente. Pero este es un dato también que en 2025 vemos que va bajando. Quizás la gente ya no tiene tanta, tiene más resistencia ahora, ¿no?, a declarar que estaría dispuesta a pagar más. También vemos que las marcas chinas, ¿no?, que están creciendo y que muchos son eléctricas, pues están ofreciendo unos precios más asequibles
con lo cual ahí la tolerancia seguramente a ese incremento de precio pues también podemos intuir que esté bajando. Las razones por las que la gente finalmente no se decide a comprar por un vehículo eléctrico pues no están cambiando mucho, ¿no? Eso principalmente sabemos que son el precio, la infraestructura, la autonomía, aunque se han incrementado mucho los niveles de autonomía, no estamos en los niveles de vehículos de combustión, y una cosa es la autonomía WLTP y otra es la real, entonces ahí todavía tenemos un margen, pero sí que es cierto que razones que hace unos años eran importantes, como la falta de oferta, pues prácticamente ha desaparecido, o en algún momento, ¿no?, que tuvo un repunte de la inflación, pues el coste de la electricidad ahora no es una barrera, pero sigue siendo una barrera el precio y la infraestructura claramente. Eso sí, la gente que lo usa está encantada. Lo recomienda y no volvería nunca a un vehículo de combustión, ¿no? Yo, por ejemplo, que llevo coche eléctrico ya desde hace varios años, pues también para mí es una solución estupenda. Es verdad que el tipo de vehículo de uso que yo hago, pues es perfecta la solución para mí. Cerrando el capítulo de la electrificación y unas pinceladas en la micromovilidad, pues también, ¿no?, vemos que es una tendencia, es una solución que cada vez está más instaurada, que sigue creciendo, que las ciudades que más hacen uso de esa micromovilidad pues son Sevilla, son Valencia, tenemos también algo Barcelona, ¿no? No aparece Madrid aquí, ¿no? Quizás Madrid pues hemos visto que tiene otro tipo de soluciones en relación al total España, pues por encima, en este caso está un poquito por debajo. Lo que sí que vemos es que es un tipo de uso principalmente que hacen los jóvenes, los hombres también y los estudiantes, pero los jóvenes ahí tienen un papel fundamental. El caso de que Madrid no aparezca pues también puede estar influenciado pues porque los patinetes, ¿no?, que en un momento dado tenían mucha más presencia en la ciudad, ahora se han reducido, ha habido un cambio también en las licencias, en el ordenamiento, los incendios que hubo, bueno, la explosión que hubo también de algún patinete y la prohibición del transporte público pues seguramente también haya tenido su influencia. Sin embargo, pues están apostando más por la bicicleta y eso también lo estamos viendo. Lo que es fundamental, que este tipo de vehículos ayudan a descongestionar las ciudades y son más sostenibles, pero la convivencia realmente con el resto de soluciones de movilidad es un reto, y ahí las administraciones y los ciudadanos todos tenemos un papel, ¿no?, porque realmente la infraestructura ha de existir y ha de estar ordenada, ¿no? Hace muchos años, o no tantos, ¿no?, pero veíamos patinetes, bicis por todas partes, por las aceras. Ahora eso ya pues está muchísimo más ordenado. La regulación y la normativa también tiene que estar muy clara, y la responsabilidad ciudadana de, oye, pues hacer uso de las normas, de las leyes, para que todos estemos y podamos convivir mejor, ¿no? Porque a las preguntas, ¿no?, sobre todo de si crees que tu ciudad está o no, hay una buena convivencia o está adaptada a esas soluciones de movilidad, no todo el mundo todavía considera que sí, estamos mejorando, pero casi la mitad dice que no. Sí que la gente en líneas generales está a favor de instalar y de que haya carriles exclusivos, pero siempre hay matices, ¿no? Pero oye, si no supone reducir carriles para mi uso del vehículo o para las aceras, o si no supone, o también están a favor en la gran mayoría de prohibir, ¿no?, el patinete en determinadas calles, y eso es mayor en la gente, o se incrementa ese dato en la gente más mayor, porque también está más sensibilizada con el tema de los patinetes, ¿no?, y evitar que les puedan arrollar en un momento dado. También preguntábamos en el caso del uso de los microcoches, ¿no?, si, oye, ¿estarías dispuesto o estás a favor de que circulen por las mismas vías? Pues un 50% diría que sí, un dato que es mayor también entre los jóvenes, lo que es lógico. A 9 de cada 10 están a favor de que exista un seguro de responsabilidad civil para los patinetes. Sabemos que en enero del año que viene pues van a entrar en vigor, pero todavía no tenemos a todo el mundo usando el casco, que también es obligatorio en los patinetes, ¿no? Ahí hay un margen de mejora, y en esos temas de seguridad es importante.
a raíz de las explosiones, ¿no? Pues también preguntamos, oye, ¿estás a favor de prohibir en el transporte público el patinete? 6 de cada 10 nos dicen que sí, siendo mayor en ciudades como Madrid o Barcelona, que tienen transportes públicos o el metro más fuerte, más intenso, y casi 9 de cada 10 a favor de que haya radares que miden la velocidad de los patinetes. Sabemos que en Castellón y en Valencia pues ya están instalados esos radares. Coche compartido, pues también, ¿no? Es otra tendencia que cada vez se va incrementando más, ya casi un 40% de la gente declara usar ese coche compartido. Hay distintas situaciones y aquí hay mucha polarización, o ciudades donde se comparte más que otras. Tradicionalmente pues está Badajoz, este año no nos ha salido como en el top 3, pero está en ese rango. Sevilla, Murcia, Logroño son ciudades que utilizan más el coche compartido, pues porque tienen seguramente un transporte público con menos oferta, con menos frecuencia. A nivel del tipo de perfil, pues siempre vemos que quizás un pelín más las mujeres, pero sobre todo mucho más los jóvenes. Y las principales razones por qué lo hacen es por el ahorro, por la comodidad y algo también por la ecología. Cuando preguntamos por compartir coche no es una pregunta que todo el mundo tenga tan clara, ¿no? A qué se refiere, porque pues puedes compartir coche con tus amigos, con tus familiares. Pues aquí en los usos principales pues vemos sobre todo el de compañeros de trabajo, y es mucho mayor en ciudades como Zaragoza, en ciudades como Logroño, en ciudades como Valladolid. Y luego el carpooling, ¿no? Pues eso sí que es más, por ejemplo en Badajoz, que hay mucha menos facilidad de conexión y utilizan más entre particulares, y el car sharing, bueno, pues también en Madrid se utiliza en mayor proporción. Sí que quería traer aquí pues a estas píldoras que hablaba antes también, ¿no, Ana? Y que decíamos de la movilidad inclusiva, porque el año pasado también preguntamos por eso, y siendo la Semana de la Movilidad y que el lema es la movilidad de todas las personas, me parecía interesante, ¿no?, traer algún resultado sobre la movilidad inclusiva. Entendida la movilidad para todas las personas. Muchas veces cuando pensamos en movilidad exclusiva nos dirigimos o no mentalmente a personas con discapacidad o capacidades más limitadas, pero no, la movilidad es para todos. Hablamos de embarazadas, de gente mayor, de familias con niños, es un amplio espectro, y el 85% sí que considera que la movilidad es un derecho universal. Pero aún así todavía existen barreras, ¿no? Hace falta, para que esa movilidad sea realmente accesible a todo el mundo y todos tengamos las mismas oportunidades, pues faltas de rampas, de ascensores, de espacios específicos, de número de plazas, pero también de formación, de asistencia, de señalización. O sea que aquí todavía hay un rango de mejora para que la situación esté pues más asequible para todos. ¿Cuál de las opciones crees que deberías utilizar para mejorar esa movilidad inclusiva en la ciudad? Pues mayoritariamente la inversión en infraestructuras, la inversión en transporte público más adaptado, pero también campañas de concienciación, también formación, ayudas a otro tipo de vehículos. O sea que en general vemos que el 60% cree que se ha avanzado mucho, pero todavía pues hay rango de mejora. Y por último, pues hablar un poco de la normativa y de la calidad del aire. La normativa, desde luego, es fundamental y tiene un papel clave a la hora de impulsar, de concienciar, de abogar, facilitar, ¿no?, esos cambios en la ciudadanía y esa evolución hacia una movilidad más sostenible. Muchas veces nos cuesta, porque somos cómodos, porque estamos habituados, y genera rechazo en algunos momentos. Otras veces va por detrás, otras veces va por delante, ¿no? Pero es importante que esa regulación exista, pero que sea poca, pero que sea buena, ¿no? Y que sobre todo que dé certidumbre, porque a la gente, pues no, si ahora se van a prohibir los vehículos, si no se van a prohibir, si hay ayudas, si no hay ayudas, si puedo ir por aquí, si no, pues todo eso complica mucho al ciudadano.
Uno de los aspectos dentro de la Ley de Cambio Climático y de normativa es el tema de las zonas de bajas emisiones, y ahí vemos que cada vez más pues, los ciudadanos las van conociendo, las van aceptando, están a favor de su implantación. Es verdad que siempre y cuando no afecte a mi movilidad, ¿no? Siempre hay matices, pero bueno, en líneas generales, aunque hay rango de mejora, sabemos que todavía no todos los municipios de más de 50.000 habitantes han implantado las zonas, hay muchos en trámite, pero cada vez hay más ciudades, y sí que no todo el mundo ve el impacto positivo, pero hay un porcentaje cada vez mayor que sí que ve que su ciudad es más amable, que su ciudad tiene pues, menores datos de contaminación y que están teniendo un efecto. ¿Cuáles son las medidas más eficaces a la hora de determinar la calidad del aire? Pues sobre todo todas aquellas medidas que tengan un impacto positivo, que favorezcan, que promuevan, ¿no? Las ayudas al transporte público, las ayudas a las inversiones, todas esas medidas más a favor tienen una mayor acogida, lógicamente todas en contra, todas aquellas que sean penalizadoras, que supongan pues una sanción, un tener que pagar o una prohibición, pues son mucho menos valoradas por los ciudadanos. Y como resumen, pues decir que estamos en un momento en el que la movilidad tiene puesta a disposición de la gente muchas alternativas. Seguimos viendo la importancia del vehículo, ¿no? y es importante como actor principal ese vehículo que siga teniendo su papel. Por supuesto, hay que trabajar para seguir aumentando otras soluciones de movilidad para los empleados. Vemos que la micromovilidad está creciendo, que el vehículo compartido también crece, que el transporte público, ¿no? Las ayudas y las subvenciones han tenido un impacto muy importante, y que bueno, pues es necesario seguir trabajando en medidas desde la Administración y desde las colaboraciones público-privadas para hacer eso, para seguir construyendo en esa movilidad para todos y en esa movilidad más sostenible. Pues hasta aquí nuestra presentación de los resultados del foro. De nuevo, muchas gracias a todos los organizadores y encantada de haber podido estar aquí con vosotros.